Las relaciones entre Brasil y Venezuela han sido como una montaña rusa. Desde el inicio del siglo XXI, estos dos países han pasado de una amistad cercana a una distancia evidente, todo dependiendo de quién esté al mando y cuáles sean sus visiones políticas. En la época de Hugo Chávez y Lula da Silva, ambos líderes compartían una visión de una América Latina más integrada, independiente y fuerte, sin depender de influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos. Juntos promovieron proyectos y foros regionales como UNASUR y CELAC, con la intención de unir a los países latinoamericanos en una causa común. Fue una época de colaboración en la que, al menos en apariencia, todo iba bien. Pero esta dinámica cambió drásticamente con el paso de los años. En 2013, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Con él, el país entró en una crisis económica, política y social profunda. Mientras tanto, en Brasil, Lula ya no estaba en el poder, y bajo la administración de su sucesor, Jair Bolsonaro, las críticas hacia Maduro y su estilo de gobierno se hicieron cada vez más fuertes. Bolsonaro y Maduro, siendo ideológicamente opuestos, representaban una tensión latente que rompió esos lazos de hermandad construidos en los tiempos de Chávez y Lula. Sin embargo, con el regreso de Lula a la presidencia de Brasil en 2023, muchos pensaron que los buenos tiempos para las relaciones Brasil-Venezuela volverían. Lula era conocido por su enfoque integrador y su habilidad para el diálogo, lo que hacía pensar que podría restablecer el lazo diplomático. Pero esta vez, Lula venía con una postura algo diferente, una más crítica y vigilante. Si bien Lula seguía siendo un líder de izquierda, ya no veía con buenos ojos ciertas prácticas autoritarias en la región. En esta nueva etapa de su mandato, él estaba comprometido con valores como los derechos humanos y la democracia, valores que ahora ve como esenciales para cualquier país de la región, incluida Venezuela. Aquí es donde comienzan a surgir las primeras tensiones con Maduro. Mientras que en el pasado Lula había optado por una política más neutral hacia los problemas internos de Venezuela, en esta ocasión parecía decidido a mantener su línea de respeto a los derechos y la democracia, lo que dejaba a Maduro en una posición incómoda. Lula parecía estar dispuesto a señalar problemas en Venezuela, y aunque evitaba críticas directas, su postura generaba incomodidad en el gobierno de Maduro, que en muchas ocasiones ha sido cuestionado por organizaciones internacionales. Con el tiempo, las diferencias entre Lula y Maduro se hicieron más evidentes. Aunque ambos son líderes de izquierda, sus estilos y objetivos no podían ser más diferentes. Lula buscaba consolidar su legado como un líder democrático, abierto a la diplomacia y, sobre todo, preocupado por los derechos humanos. Maduro, en cambio, seguía un camino de confrontación, especialmente frente a Estados Unidos y Europa, y encontraba en las sanciones una excusa para mantener su postura desafiante. Esta diferencia fundamental en sus enfoques se estaba convirtiendo en una barrera para una relación de verdadera cooperación. Y aunque Lula quería evitar conflictos abiertos, su compromiso con estos principios democráticos lo llevaba a situaciones incómodas. Mientras el mundo observaba a Venezuela con una mezcla de preocupación y crítica, Lula no podía permanecer del todo neutral. Esto generó roces y tensiones internas en los encuentros diplomáticos, y a la vez alimentaba rumores de posibles desencuentros entre ambos líderes. Esta combinación de historia compartida, diferencias ideológicas y nuevas prioridades de Lula construye el contexto perfecto para lo que vendrá después, una crítica abierta por parte de Lula hacia Maduro, que no solo sorprende al mundo, sino que también genera una respuesta emocional del gobierno venezolano. Aquí es donde el conflicto alcanza su punto de tensión máxima, dejando en claro que, aunque ambos líderes tienen raíces en la izquierda, sus caminos ya no parecen tan unidos como antes, y una sola declaración podría poner en riesgo toda una relación histórica. En este capítulo nos centramos en el momento exacto en que Lula lanza una crítica directa contra Nicolás Maduro, lo que termina desatando una oleada de reacciones, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Para muchos, este acto de Lula fue un quiebre inesperado, un momento en el que dejó claro que, a pesar de sus lazos históricos con el chavismo, no estaba dispuesto a respaldar ciertas políticas y decisiones de su homólogo venezolano. La crítica de Lula ocurre en un contexto delicado, quizás en una cumbre internacional o en una rueda de prensa donde, ante una pregunta sobre la situación en Venezuela, el presidente brasileño decide ser más directo de lo habitual. En lugar de usar un tono diplomático o evadir la pregunta, Lula hace comentarios que muestran su incomodidad con las prácticas políticas en Venezuela, específicamente con la falta de garantías democráticas y la difícil situación de derechos humanos. En un punto de la intervención, Lula menciona que la democracia en la región debe ser un pilar irrenunciable y que todo líder, independientemente de su ideología, debe rendir cuentas a su pueblo.
Algunos de sus comentarios se perciben como un reproche hacia el gobierno de Maduro, especialmente porque Lula habla de los derechos civiles y de la importancia de respetar las instituciones democráticas. Aunque no menciona a Maduro directamente, el mensaje es claro para todos los presentes, incluyendo a la delegación venezolana. La crítica de Lula deja en evidencia que Brasil, bajo su liderazgo, ya no mantendrá una postura neutral frente a las crisis internas de sus países vecinos, sino que estará dispuesto a alzar la voz cuando considere que hay abusos de poder. En Venezuela, la reacción no tarda en llegar. Las palabras de Lula resuenan en los medios y en el discurso oficial del gobierno venezolano. Desde el Palacio de Miraflores, se percibe este comentario como un ataque y una falta de solidaridad, especialmente viniendo de un líder que, en el pasado, había mostrado simpatía por el proceso bolivariano. Los funcionarios del gobierno, especialmente Jorge Rodríguez, alto representante de Venezuela, toman las palabras de Lula con molestia y se pronuncian rápidamente en defensa de su país. Para Rodríguez, la intervención de Lula es un golpe bajo, un recordatorio de que Venezuela ya no puede contar con el apoyo incondicional de Brasil como en los tiempos de Chávez. En un discurso emotivo, Rodríguez expresa su decepción y defiende el proceso revolucionario venezolano, argumentando que las críticas de Lula son injustas y que no reconocen las agresiones externas que Venezuela enfrenta. Rodríguez intenta posicionar a su país como una víctima de presiones y sanciones internacionales, tratando de minimizar los señalamientos de Lula y de justificar la situación interna de Venezuela. Esta confrontación verbal entre Brasil y Venezuela no es solo una disputa entre líderes, sino un reflejo de la tensión que crece entre ambos países. Lula, al expresar su crítica, envía un mensaje a toda la región. Su gobierno no apoyará incondicionalmente a líderes que considera autoritarios, independientemente de si comparten o no sus ideas políticas. Al mismo tiempo, en Venezuela, esta crítica se percibe como una traición y despierta una respuesta emocional y defensiva, especialmente en figuras como Jorge Rodríguez, quien reacciona con visible incomodidad, incluso hasta el punto de mostrar vulnerabilidad. Este episodio marca un momento de ruptura en la relación entre Brasil y Venezuela. Lula, con sus declaraciones, deja claro que su apoyo a sus pares en la región está condicionado por el respeto a los derechos humanos y la democracia, algo que incomoda profundamente al gobierno de Maduro. Por su parte, Rodríguez, al responder con indignación y emociones a flor de piel, demuestra la sensibilidad que este tipo de críticas genera en la diplomacia venezolana. La tensión está en su punto más alto, y aunque ambos líderes intentan mantener las formas, el conflicto queda expuesto, revelando que esta no es una simple diferencia de opiniones, sino una verdadera fractura en la relación entre ambos países. Este conflicto entre Lula y Maduro no es solo una disputa entre líderes, sino un reflejo de las complejas tensiones políticas en América Latina, donde los ideales de unidad regional y solidaridad se enfrentan a la realidad de las crisis internas y las diferencias ideológicas. La decisión de Lula de criticar a Maduro señala un cambio en la postura de Brasil, que bajo su liderazgo ahora valora no solo la alianza política, sino también el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Para el gobierno de Venezuela, estas palabras de Lula fueron una clara señal de que su país ya no puede contar con el mismo respaldo que en el pasado. La respuesta emotiva y defensiva de figuras como Jorge Rodríguez deja en claro cuánto les afecta la pérdida de un apoyo clave en la región. Lo que queda en el aire es el impacto de este conflicto en la relación entre Brasil y Venezuela a largo plazo y cómo afectará la unidad en América Latina. ¿Será el comienzo de un distanciamiento inevitable, o Lula y Maduro encontrarán la manera de reconciliar sus diferencias? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la política latinoamericana nunca deja de sorprendernos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te interesa conocer más sobre la actualidad en América Latina y sus líderes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo.